Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Gracias por volverme a sintonizar en un nuevo video. Comenzamos. Pues nuevamente, pandilla, un nuevo video más, una nueva sintonía más. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Pues miren, primero que nada, pues como podrán ver aquí a mis espaldas, ya llegó el espíritu navideño literalmente. Gracias a mi pequeña, que es la que ya nos exigía poner el arbolito de Navidad. Pues vean, aquí atrás ya lo tenemos, ¿no? Bueno, de este lado, aquí atrás una coronita. Es por eso corta ahí muchas luces por mi casa. La segunda cosa, pues bueno, nuevamente agradecer a mi querido Héctor Macías de Rift Store por habernos invitado a la Expo Adictos al Arrecife. Los que no saben de qué hablo, pues aquí en el canal, en uno y dos videos anteriores, van a poder ver qué fue lo que se vivió, para que en los próximos años, porque esto se va a hacer anualmente o se hace anualmente, pues no lo duden y vayan a checar esta maravillosa exposición. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la playera. Es por eso que hoy nos pusimos guapos y nos pusimos esta playera que literalmente representa lo que es la página de Facebook liderada por mi querido Héctor Macías, que en efecto se llama así, Adictos al Arrecife. Recuerden, ahí van a poder encontrar desde ventas, subastas, consejos, recomendaciones, tips, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesiten para un acuario de arrecife de 10. Cabe mencionar, no es el único grupo que hay, pero esta es una de las muchas opciones que puedes encontrar. Y pues bueno, ahora sí que a lo que nos truje chencha, ¿no? Hay un tema que muchos literalmente a veces tenemos un dolor de cabeza. ¿Por qué razón? ¿A qué me refiero? Al momento de comprar nuestros pequeños plugs, nuestros pequeños frags de corales, introducirlos al acuario, ¿cuál es de los primeros problemas que tenemos? Para mí, en mi caso, es saber dónde colocarlos. En efecto, en las piedras pueden ir en el sustrato, pero hay corales que pues literalmente tienen que estar hasta la parte de arriba, otros en la parte del medio, directo en la piedra, y pues muchas veces nos rompemos la cabeza pensando qué tipo de pegamento usar para pegar mis corales dentro de mi arrecife de coral. Pues en efecto, en tienda, en el mercado hay muchísimas marcas, hay muchísima variedad, hay muchísimos productos, los cuales en efecto son buenos, otros no tanto, ya depende de cómo le haya funcionado a cada uno de ustedes, pandilla. Pero en este video nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de una primicia que me dio mi querido Héctor Macías para yo mostrarles a ustedes, que es el nuevo pegamento que llevará su marca Rift Store, que obviamente lo van a poder conseguir en su local ahí en el Mercado Morelos, o bien desde su página en Facebook, cual es Rift Store MX. Y pues vamos a ver de qué se trata. Mi querido Héctor me mandó esta pequeña muestra para literalmente probarla yo en mi acuario y ver los resultados, y posteriormente yo compartírselos a todos ustedes para que el día de mañana pues ya tengan una opción más para poder adquirir y quitarnos ese dolor de cabeza al momento de querer pegar una pieza de coral en su acuario. Pues vamos a ver de qué es, pandilla. Pues miren, en efecto, literalmente es de la marca de Rift Store. Él va a estar promocionando este producto. Por el momento desconozco, pandilla, si es que lo vamos a poder encontrar en algún otro lugar, que no lo sé, tal vez se puede extender, no lo sé, pero por lo mientras ahorita únicamente con él lo van a poder encontrar. Vuelvo a repetir, ya sea en su local ahí en el Mercado de la Morelos, arriba de los baños junto a mi querido amigo Sirius Black, o en su defecto en su página de Facebook, que es Rift Store MX. Y pues bueno, miren, literalmente aquí dice
que es un adhesivo que literalmente pega instantáneamente. Está hecho de cianocrilato, al parecer es un muy buen producto, no interfiere con el cuidado de tu arrecife. Quiere decir esto que no suelta toxinas o algo así que pueda entorpecer o en su defecto llegar a provocar una catástrofe en tu arrecife de coral. Entonces vuelvo nuevamente a repetir, el pegamento se llama Reef Store, literalmente es de la marca de mi querido amigo Héctor Macías. Y otra cosa, pandilla, si llegan a oír como que zumbidos, aleteos durante el video, pues es que está ni agapor ni suelto, lo soltamos en la casa, siempre se los he dicho, trato de que estén cómodos. Y pues ahorita está escondido aquí en el árbol de Navidad, como aquí tengo su alimento, pues anda queriendo que se lo abra, pero bueno. Entonces vamos a lo que nos truje Chencha. Vamos a ver, mi querido Héctor, qué tal nos sale este producto. ¿Quieren saberlo? Acompáñenos, gracias. Ahí está, mírenlo, es que es el escandaloso. Él es el que anda dando la lata, ¿verdad? Ahora sí, regresando a nuestro tema, pandilla. Como podrán ver, aquí tengo algunas piezas de coral, como son ¿cómo se llaman? Chalice Mumiai, como son esta Phasmacorax Space Invader o Monster Space, algo así se llama. Me lo encontré, pandilla, ¿qué se creen? Se está recuperando. Es un frog spawn de aproximadamente 5 cabezas. Me lo encontré hace unos días, ya de hecho está muy pálido, empieza a agarrar color, de verdad estaba más transparente. Me lo encontré justo debajo de ahí, no sé cuánto tiempo llevaba ahí abajo. Lo bueno es que no se nos murió y ahorita se está reformando. De hecho, les digo una cosa, ni siquiera me acuerdo cuándo lo adquirí, la verdad, ni siquiera me acuerdo cuándo lo adquirí. Y pues bueno, aquí están mis sacros creciendo de maravilla, agarrando corales bonitos. Aquí tengo también otras piezas de corales que yo creo que las voy a subir. Pero bueno, aquí sí yo no accidentalmente, mañosamente despegué algunos plugs. Vuelvo a repetir, como es y algunos de acá duros, puesto que quería, para que ustedes vieran, pegar estos corales en las piedras en donde iban, que aquí iban algunos, para que podamos ver cuál es la eficiencia del pegamento de mi querido Héctor Macías. Hay dos formas en las cuales yo personalmente pego. La primera, que es la que a mí más me agrada porque mi aquascaping es suelto, es sacar la piedra, pegarla fuera del acuario, para pues que se dé mejor, se le dé un mejor soporte, y posteriormente introducirlas. Pero también lo llego a hacer dentro del acuario, pues cuando no quiero mover alguna piedra porque me va a hacer una catástrofe. Pues ¿qué les parece si la probamos de las dos formas para ver cuál es la que más nos conviene, o si es que se puede hacer el pegado ideal en ambas formas? Acompáñenme a ver qué es lo que pasa con este pegamento. Pues aquí está el pegamento, pandilla. Es obviamente de la marca Reef Store, la marca del buen Héctor Macías. Vamos a proceder a abrirlo, pandilla. Pues literalmente al momento de abrirlo, pues ya saben, cuenta con el gotero, con el cual no va a permitir que se nos derrame todo el producto, y con el que nos va a regular cuánto le vamos a echar. Está sellado, como pueden ver, para que no se les derrame. Lo que veo es que no trae cómo abrirlo, cómo perforarlo. Entonces nosotros hay que hacerlo manualmente con algo que tenga punta. Nada más, lo único que sí les recomiendo es que no apachurren, porque vean, como viene a presión, al momento de abrir se sale, vean cómo se ve. Entonces no apachurren, únicamente abran y ya. Por el momento, pues cuando se sale, para que no se desperdicie, dejen eso por de lado. Vamos a proceder a parar la circulación, en este caso las puras generadores de olas las voy a poner pausadas para que no vaya a mover el agua y vaya a tirar los corales, etcétera. Pues primero que nada voy a sacar la pieza de coral, que es la que voy a
pegar. Este tipo de pegado lo voy a hacer dentro del acuario. Vamos a ver qué tan eficiente es pegar dentro del acuario. Para aquellos que tienen ya su escaping bien formado y pegado también, pues no pueden sacarlo. Vamos a ver qué tan eficaz nos sale este producto. Vean, yo por lo regular le trato de echar bastantito. ¿Por qué razón? Pues ahorita se las voy a mostrar. Muchos dicen que solamente una gotita, pues a veces no es tan factible. Vean, yo le echo, pues sí, una cantidad considerable. Y ahora sí, vamos a proceder a meterla. Lo que siempre hago yo es, si se dan cuenta, se forma como una tipo burbuja. Esa burbuja ahí, cuando toca la piedra, yo la aplasto. La aplasto y trato como que de embarrarla en la piedra para que se empiece a adherir. Una vez que yo ya veo que está un poco adherida, empiezo a darle vueltas como si fuera un tipo tornillo. Miren, vean. ¿Por qué? Porque al momento que aplasta al momento que se aplasta la silicona o el pegamento, se genera un tipo de explosión de burbujas y pues se pega súper bien a la piedra. Vean, en este momento fue súper rápido colocarlo. Vieron cómo nada más lo coloqué, esperé unos 10-15 segundos a lo mucho y eso fue todo lo que hice. Le di la vuelta como les comento y eso es todo. Ahorita voy a proceder a sacar este otro coral, pero a diferencia del anterior, este lo vamos a pegar de forma externa, fuera del acuario. Vamos a ver también qué tan idóneo nos sale para aquellos como yo, que a veces pegamos piezas fuera del acuario para que no provoque un desastre más abajo. Entonces vean, regresando al pegado interno, está súper bien pegado, no se mueve. Entonces súper bien en ese aspecto. Muy buen producto, por lo menos pegando debajo. Vamos a ver qué pasa. Esta es la piedra que yo voy a sacar. Aquí es donde va a ir pegado este Chalice Mommy Eye. Pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos a sacar la piedra. De igual manera, lo que yo hago aquí es volver a llenar el plug, bueno, la parte de abajo del plug o donde ustedes lo vayan a pegar, pues sí, con una cantidad considerable. Otra cosa que yo he notado, y les hago un paréntesis, es que cada vez que ustedes pegan ya sea su coral o su plug y está húmedo, tiende a tener una mejor adherencia que si está seco. Entonces ahí sí les recomiendo mucho mojarlo un poquito. ¿Por qué razón? Porque se pega en segundos cuando está mojado, y más si es agua salada. Lo voy a poner yo de este lado. Vamos a ver. Miren, vuelvo a hacer lo mismo. Lo embarro en toda la piedra. Aquí lo que hice fue rociarle un poquito de agua. Vuelvo a repetir. Cuando está con agüita, como que empieza a secar mucho más rápido. Vean, ya se empezó a hacer aquí la plasta chiclosa. Entonces únicamente hacemos un poco de presión hacia abajo y vuelvo a hacer el tipo tornillo para que se pegue. Y vean, rapidísimo, pandilla, no se cae. Obviamente hay que esperar un poquito que se seque, pero super cool, super cool. Se pegó súper rapidísimo. Vean, incluso le voy a dar unos golpecitos para ver si no se despega. Sin problema alguno, pandilla, pega súper rapidísimo. Muy buen producto, la verdad, recomendado. Voy a meter nuevamente la piedra aquí abajo, pandilla. Muy buen producto, mi Héctor, Felicidades. La verdad es que recomendadísimo al 100 sin duda alguna. Súper bien. Pues como vieron, pandilla, la verdad es que me quedé sorprendido. Les soy muy honesto, yo ocupaba otra marca. Les voy a explicar qué tipo de pegamento usaba yo, que también es bueno. Denme un segundo. Este es el que yo ocupo, pandilla. O bueno, ocupaba tal vez hasta hoy, no lo sé. Este también lo pueden encontrar en Home Depot. ¿Cuál es el pro y el contra que yo le veo del que yo usaba a este? ¿Y por qué cambiaría yo el que estoy ocupando por el del querido Héctor Macías? Vamos a ver el pro y el contra de este. El Thunderbond es un pegamento muy fuerte. La verdad es que el momento de adherirlo es súper fuerte. Ya es muy difícil quitar el plug. Sí se puede quitar, pero hay que meterle presión. La desventaja que yo le veo
es que es muy líquido, miren. Les voy a quitar tantito el filtro. Ahí está. Es un pegamento muy líquido, entonces al momento de ponerlo tarda un poquito más en pegar, pero no sé si vieron ahorita en el video cómo les aventé un poquito de agua cuando los pego por fuera. Por lo regular eso es lo que hacía con este producto. Rara vez lo pegaba dentro del acuario, sacaba la pieza, pegaba el coral y posteriormente le ponía agua y ahora sí que en segundos pegaba. Pero este es un producto literalmente un poco más viscoso, es un poco más chicloso, por así llamarlo. Entonces esto nos ayuda mucho a la adherencia del coral cuando lo vas a poner, o al plug, cuando lo pegas en la piedra. Literalmente, como ustedes lo vieron, en segundos, porque ni siquiera tuve una edición en esa parte, en segundos pega. Entonces, a diferencia de este producto pega rapidísimo. Y fuera del acuario fue lo mismo. Al momento de colocarlo, le aventé un poquito de agua y de igual manera pegó en segundos. Ustedes lo vieron como inclusive lo puse de lado y le empecé a dar golpecitos así para ver si es que se caía, y sin ningún problema. Entonces, mi querido Héctor, 100% recomendable. Muchísimas gracias por darnos la primicia, por confiar en nosotros. Y pandilla, pues aquí tienen una muy buena opción al momento de querer pegar corales. Créanme, he usado yo bastante tipo de pegamentos, y inclusive que son de arrecife y no me gustaron, es por eso que adquirí este. Pero créanme, ahorita a veces me era muy difícil ir a Home Depot, me queda más cerca Héctor. Aparte de que, pues bueno, Héctor te lo puede enviar hasta tu domicilio y demás. Sin duda alguna, el pegamento Reef Store, garantizado, recomendado. Aquí se los probamos, aquí se los enseñamos. Nada de únicamente habladurías. En mi persona, créanme, sí gastaría sin duda en usarlo. Aparte, ahorita el buen Héctor está teniendo un precio especial por lanzamiento. ¿Quieren saber de cuánto es? Pues suscríbanse a su página en Facebook, que es Reef Store MX, y pregúntenle al buen Héctor. Más bien, díganlo así nada más, como siempre les hemos dicho en las dinámicas. Mi querido Héctor, yo vi tu pegamento en pandilla Ripsider. ¿Cuál es el precio especial que le tienes a la pandilla por lanzamiento? Y aquí, mi querido Héctor, créanme que les va a dar una atención de primera. Pues literalmente eso es todo por el día de hoy, pandilla. Era un video sencillo, simplemente quería darles otra opción y nueva opción para pegamentos, para colocarlos en su arrecife de coral. Vuelvo a repetir, es cianocrilato, no te daña o no te altera parámetros en el reef, pega súper rapidísimo, pega súper fuerte, se puede pegar tanto externo como interno, quiere decir afuera y dentro del agua. La verdad es que es un producto súper recomendado. Nuevamente, gracias mi querido Héctor por haber confiado en Pandilla Ripsider y habernos dado la primicia para lanzarlo al mercado. Y pues bueno, pandilla, recuerden, yo soy Tren, suscríbanse a mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto aquí el glorioso y bendito YouTube. Nos vemos en una próxima emisión, pandilla. Cuídense mucho, los quiero, los amo. Feliz Navidad, feliz el día que me estén viendo, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye. Más tarde. Tienen una semana de pegados los corales, pandilla. Vean, abren bien, siguen estando en el mismo lugar. No he vuelto a poner más pegamento. Pues súper recomendadísimo, pandilla. Nos vemos.